A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, yo quiero más a mi patria, mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Esta es la tierra del Inca, que el sol la ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. A nivel nacional, amigos oyentes, 6 de la mañana con 35 minutos. Muy buenos días, bienvenidos. Huayjikuna panekuna, sumas punche cachun sapanko niki chispaj, ojaton marcaricuriki, surfu y guairarimana wasimanta pacha. Estamos en el informativo Willaricui, amigos oyentes, hoy martes 21 de julio del 2026. A pocos días de conmemorar nuestro aniversario patrio, y lógicamente desde nuestro medio de comunicación, de nuestra estación radial, lo instamos a que usted también pueda sentir este espíritu de patriotismo, y lógicamente una muestra de ello es que usted pueda colocar su bandera ahí al frontis de su vivienda, de su domicilio, y de esa forma también podamos todos celebrar este aniversario patrio. Mi nombre es Javier Chejia, Sumasponche Cachun, estoy junto a Gonzalo Huirce. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Willaricui que están con nosotros a estas horas de la mañana, esta mañana fría, martes 21 de julio. Como bien lo mencionabas, mes patrio, un mes de nuestro Perú, donde todas las calles se visten de rojo y blanco y el patriotismo está ya a más no poder. Nosotros, como siempre, tenemos toda la información para usted, para que esté enterado de lo que viene aconteciendo en nuestro país, bueno, no solamente en nuestro país, sino también en nuestra región Apurímac, en nuestras comunidades, en nuestro querido distrito de Chalhuahuacho. Hay que abrigarse, que la temperatura está bastante baja. A nivel nacional, 6 de la mañana con 37 minutos. A tan solo, para ser exacto, 4, 5, 6, 7 días de conmemorar nuestro aniversario patrio. Y ahí viene el espíritu de ser patriota, el hecho de que, amigos oyentes, cada uno de nosotros demostremos realmente el amor a nuestra patria. Muy bien, 6:38, amigos oyentes, vamos con información a esta hora de la mañana en relación a esta actividad. Bueno, todas las municipalidades a nivel de nuestra provincia de Cotabambas están organizando los famosos desfiles cívico-escolares. En este caso, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho está organizando el gran desfile cívico-escolar en el marco del 205 aniversario patrio. La actividad se desarrolla mañana miércoles 22 de julio, la avenida principal, calle Yanaguara,
desde las 10 de la mañana. La invitación ya está hecha en el marco del 205 aniversario de la independencia del Perú. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho invita a toda la ciudadanía a ser parte del gran desfile cívico escolar y a rendir homenaje a nuestra patria con civismo, respeto y orgullo nacional. Reitero, la actividad miércoles 22 de julio, 10 de la mañana, avenida principal, calle Yanaguara. Hay bases para que usted también pueda participar en este concurso de desfile cívico escolar. La actividad es muy interesante, Gonzalo. La cantidad de instituciones educativas que participan, lógicamente las principales instituciones educativas con su banda, es decir, con sus instrumentos musicales. Y hablando de ello, hace poquito la empresa minera Las Bambas junto a su socio estratégico Anfos 21 realizaron importantes entregas, por ejemplo a la institución educativa Gran Amauta, toda una cantidad importante de instrumentos musicales, al igual que a la institución educativa de la comunidad de Chocoyo. Seguramente van a estar desfilando junto a estos instrumentos musicales donados por la empresa minera Las Bambas a través de sus socios estratégicos, ¿no? Y esto dentro de un plan de responsabilidad social en el cual los socios estratégicos pues velan por el desarrollo de las comunidades del área de influencia, ¿no? En el sector educativo sobre todo, así que preparados para este gran desfile cívico, iba a decir militar, este no es militar, cívico escolar, el 22 de julio, falta poquito, mañana miércoles. Yo recuerdo en mis épocas, eran desfiles bastante emotivos, eran concursos donde los colegios pues demostraban lo mejor de todo lo que habían ensayado durante la mitad de año en el desfile, tanto en escolta, en el Estado Mayor, Gallardetes, pues en la avenida Independencia, en la ciudad de Arequipa, se desfilaba y se esperaba el veredicto final para poder celebrar. Y muchas veces, Javier, estos concursos ya iban a algo extra. Si es que perdían por ahí algunos colegios, sí, se picaban y después ya a la salida estaban esperando al colegio que había ganado, porque se lo tomaban con mucha seriedad, digamos, el concurso de desfile cívico escolar. Pues quién ganaba el primer puesto, ¿no? El primero, el segundo puesto, también las arengas, las madres de familia ahí queriendo tomar alguna fotografía. Bueno, en esa época con cámara fotográfica todavía no había tanta facilidad de tomar con celular como es ahora, y esperar pues a que el fotógrafo pueda revelar la foto y te la vendía a 5 o 10 soles, depende, ¿no? Sí, pues. Eso era lo que eran los desfiles cívicos escolares en esa época. ¿Usted formaba parte de la escolta? Sí, presumo. Sí, desfilaba en la escolta. Empecé en Estado Mayor y de ahí me pasaron a la escolta. A la escolta, sí. Qué bueno. Sí, para poder aprobar el año. Lo que sí definitivamente uno recuerda cuando es de la vida escolar es justamente los desfiles, porque justamente había esto, ¿no? De las famosas competencias, del reconocimiento a la mejor banda de músicos, el reconocimiento a la mejor escolta, a las mejores delegaciones, ¿no? Justamente en este aniversario patrio. Y eso queremos vivirlo, amigos oyentes, y entiendo que todas las municipalidades lo están organizando. Vayamos también, y cuando usted vaya también, pues bueno, póngase su escarapela, algún distintivo que pueda también lógicamente demostrar este amor a la patria. 6 de la mañana con 42 minutos, esto es el informativo Huillarico y gracias a todos los que nos sintonizan. Ayer estuve presente en la comunidad de Pumamarca. Un saludo para el presidente de la comunidad, para toda su junta directiva, para las ex autoridades también, porque ayer se llevó a cabo la inauguración de el cerco perimétrico del cementerio de Pumamarca. Ya están gozando de una mejor infraestructura, donde pues tienen a sus seres queridos descansando. Estuvo el presidente de Pumamarca, estuvieron también la empresa local H&H, estuvieron representantes de la empresa minera Las Bambas haciendo la entrega oficial de este proyecto inhumación del cementerio de Pumamarca. Felices todos, contentos todos, y como lo mencionaba ayer el presidente, ¿no? No es la única obra, ya se vienen ejecutando distintas obras, como es la institución educativa
de Pumamarca, inicial, primaria y secundaria, a través del mecanismo de obras por impuestos, con una inversión de más de 78 millones de soles, lo que va a ser esta institución integrada en la comunidad de Pumamarca. También se está ejecutando lo que es el Centro Cultural de Pumamarca. Y bueno, ahora con esta entrega del mejoramiento del cementerio de Pumamarca, sin fin, hay buen diálogo con la comunidad de Pumamarca, hay buena gestión por parte de sus autoridades encabezadas por el presidente de la comunidad. Hay que seguir trabajando, ¿no? Como dijo ayer la autoridad, el presidente. Así que un abrazo para todos ellos. Escuchan Radio Surfu, me han dicho, sí, escuchan el informativo Guillaricuy. Ajá. Yo estuve sorprendido ayer, llegué y de frente ubicaron, dije, buenas, no, sí, Radio Surfu, Gonzalo, te escuchamos en la mañana. Claro. Entonces un saludo para toda la comunidad de Pumamarca, para la empresa local también H&H. Perfecto. Reiteramos este saludo para la comunidad de Pumamarca, la comunidad de Huancuire que está acá cerquita, la comunidad de Chignahui, la comunidad de, por ejemplo, Chumille, Quehuira, Antuyo. A cada uno de ustedes muy buenos días. Mil disculpas que no podemos saludar a todas las comunidades, pero los tenemos siempre ahí presente en todos los distritos, ¿no? Es el caso del distrito de Mara, por ejemplo, los amigos de la comunidad de el centro poblado de Pisacasa, Yuricancha, Amarupata, nuestros amigos de la localidad de Coilurqui, por ejemplo, ¿no? Guanacopampa también, y sí, pues, donde ganaron el concurso también. El concurso de los niños, cantos villancicos. La comunidad que está... Caraiguacho. Un claro. saludo para toda la comunidad de Caraiguacho también, que escuchan muchísimo Radio Surfu. Que están a la espalda de Récord con Caca, ¿no? Sí. Muy bien, 6:46, amigos oyentes. Hemos compartido a través de nuestra red social de Facebook las imágenes del movimiento sísmico que ocurrió en Junín. Ahí puede apreciar cuál ha sido la magnitud con la cual se ha producido este movimiento telúrico, destructivo. En horas de la mañana estaba viendo algunas imágenes del lugar del epicentro y penosamente, amigos oyentes, la gente lo ha perdido todo. Es decir, hablando de viviendas de adobe, viviendas rústicas que han caído, han colapsado totalmente. Y vamos a tratar también de compartir a través de nuestra red social las imágenes para que usted tenga, digamos, un panorama mucho más claro. La zona es muy similar a la provincia de Cotabambas, a nuestras comunidades, casas de adobe de 2 pisos, de 1 piso, y todas estas casas se han venido abajo. Hawaiiun kiriki que imagen kunata, rik foto kunata, ya que kunapa, huacanapa, Hawaiiun panay. Y bueno, al respecto se ha registrado un sismo, otro nuevo sismo de 3.5, esto en Junín. Temblor de magnitud 3.5 remeció la región la madrugada de hoy. Se ha reportado esto desde el Instituto Geofísico del Perú, el IGP. En su página web, el epicentro del sismo sentido a las 2:24 AM se ubica a 12 kilómetros al suroeste de la provincia de Chupaca, a una profundidad de 10 kilómetros. Eso es importante, amigos oyentes, conocer la profundidad, porque normalmente se da a 80, 70, 90 kilómetros, pero en este caso este movimiento telúrico fue muy superficial, a tan solo 10 kilómetros de la superficie. Padre bendito, protégenos. Y lógicamente a nuestros amigos oyentes, el día de ayer conversábamos con el responsable de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Chalhuahuacho. La prevención, la preparación es necesario, es fundamental, amigos oyentes. Por supuesto, hay que estar siempre preparado. La mochilita de emergencia, como siempre lo hemos dicho, con lo básico, agua, algunos alimentos no perecibles, algún abrigo por ahí, para que usted en cualquier tipo de circunstancia, no solamente sismo, sino cualquier tipo de emergencia, tenga ahí a la mano la mochila de emergencia. Una linterna también siempre es necesario, básico, fundamental. 6:48 a.m. en el informativo Guillaricuy. Tenemos el adelanto de algunas noticias y bueno, la que da sobre todo un poquito de cólera es los gastos que vienen desarrollándose en el Congreso de la República. Están denunciando, atención,
gastos de más de 900 millones de soles en pago de planillas. Esto ya lo estuvimos tocando ayer, ¿no? Pero en un programa dominical, los trabajadores del Parlamento reciben bonos mensuales, semestrales, anuales, incluso reciben bonos por alimentación diaria de 100 soles diarios. El Congreso de la República ha desembolsado 906 millones de soles para la contratación y pago de personal activo. ¿Por qué? Bueno, según el reportaje, durante la gestión de Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso, se ha firmado un convenio colectivo con el Sindicato de Trabajadores del Parlamento que incrementó los beneficios económicos con los que ya cuentan actualmente, ¿no? Ya no se cansan de saquear el país estos señores congresistas y mucho aún están queriendo más bonos, 100 soles diarios por concepto de alimentación. ¿No les alcanza, Javier, con su sueldo, me pregunto yo? Imagínese, ¿no? ¿No les alcanza con lo que ganan, más gastos de representación, todo lo que, los viáticos? ¿No les alcanza para que también estén pidiendo 100 soles diarios por concepto de alimentación? Y por ahí sale algún congresista a decir que el salario es muy bajo para ser congresista, que no le alcanza, ¿no? O sea, qué penoso, ¿no? Qué penoso. Algo que también sería importante es revisar todo eso, ¿no? De esos recursos que se gastan, porque bueno, ellos tienen el dinero y hacen lo que les viene en gana con el dinero del aporte prácticamente de todos los peruanos, amigos oyentes, ¿eh? 6:49. Por otra parte, amigos oyentes, este tema que para muchos es polémico. Presidente del Congreso promulgó ley que excluye a policías y militares de la justicia ordinaria en casos de delitos de función. Lo que usted decía, ¿no? En algún sentido, creo que se le tiene que dar ese tema de que la autoridad, pues bueno, es autoridad, ¿no? El término de principio de autoridad. Lo que ocurrió hace una semana, Gonzalo, usted me contaba, ¿no? De un delincuente con arma de fuego ahí en el centro de Lima y al costado un policía tratando de intervenirlo, pero sin utilizar tampoco su arma de fuego. Con esto, digamos, si es que el policía utilizaba su arma de fuego, con esta normativa que se ha promulgado, digamos, el policía tendría mayor respaldo de parte de la justicia. Sí, desde luego, ya se tocó este tema y bastante delicado, ¿no? Por parte se ve cómo está la delincuencia en la capital, sobre todo, donde los delincuentes hacen lo que les da la gana, caminan con armas en la mano, están baleando a los microbuseros, a los cobradores, a los microempresarios, porque no les dan pues la mensualidad de la extorsión, que a veces suma 10 soles, 20 soles, y la policía no hace nada, ¿no? Pero ahora justo conversaba con un amigo la otra vez, me dice, pero por el otro lado, Javier, también se puede invocar al uso desmedido de la fuerza en algunos casos, ¿no? Sí. Porque si bien es cierto, el nivel de delincuencia está alto y se necesita que la autoridad pues esté empoderada para hacer uso justamente de eso, de la autoridad, de las armas que se les da según la ley, pero por otro lado también cómo hacemos con esos efectivos policiales que en algún tipo de intervención pueden hacer uso desmedido de la fuerza, incluso causar la muerte de repente de algún ciudadano. ¿Cómo se le va a juzgar, no? Según esta ley. Claro, esto ya pasaría al fuero militar. Exacto, ¿no? Y podría salir libre. Entonces es un tema bastante delicado, sobre todo en nuestro país, donde muchas veces pues se burlan las leyes, no se cumplen al 100%, no sé cómo harían en ese caso, la verdad. Es muy, muy polémico este caso que están presentando hoy en día. Bueno, vamos a ver cómo también el gobierno de la señora Keiko Fujimori trabaja este tema de la inseguridad ciudadana. 6:52, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, martes 21 de julio de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Apique guayqay panay ñariki uywataña qarqurusha ingrik. Ñariki mijunatarik señora pswai korushan somachatarik waukunaman saksay chata mijuikachispa por erichison. Tenemos solo esta semana. La siguiente semana ya inicia vacaciones de medio año. Mucha atención a la frase de la semana. 6:52, vamos con la frase de la semana en el informativo Huillaricuy. Solos podemos hacer muy poco, juntos en equipo podemos hacer mucho. A aplicarla hoy, miércoles, y durante el resto de la semana. Solos podemos hacer muy poco, juntos podemos hacer mucho.
6:53. Revisamos la historia, amigos oyentes. Mucha atención. Revisamos la historia. ¿Qué pasó un día como hoy? Hoy se recuerda el Día Mundial del Perro. Gonzalo, ¿usted sabía esto? Hoy se recuerda el Día Mundial del Perro. Bueno, definitivamente estos animalitos que acompañan a muchas familias, a muchas personas también que están solas y que hoy en día, Javier... ¿Tenía su perrito usted? Sí, claro, tengo todavía. ¿Tiene? Tengo. Sí. ¿Cómo se llama su perrito? Baco. Baco. Es como el dios. El dios del vino. Ah, mira, sí, interesante. Sí. Hoy en día muchas familias optan ya por tener perrito y ya no por tener... Parejas jóvenes se refiere. Hijos, ¿ah? Sí, no, pero hay muchos que ya deciden tener o perro o gato y ya no tienen hijos, ¿no? Entonces cada vez se toma más protagonismo, sí, sin duda alguna, son tiempos diferentes. Y ahora hay, pues bueno, unas infinidad de establecimientos para atención de mascotas, ¿no? Sí. Para todo, ¿ah? Para Antes todo. Al perro le ponías un trapo afuera de la puerta y eso con suerte, un trapo, ¿ah? Sí, y ya lo dejabas ahí, ¿no? Porque a su suerte. Te cuidaba supuestamente la casa. Pero hoy en día ya no se da tanto ese panorama, ¿no? Sus vacunas, sus tratamientos. Su entrenador particular. Sí. No, sí, tengo varias amigas que pagan para que entrenen a sus perritos, para que les enseñen a sentarse, a dar la pata. Cosa que antes pues, uno mismo lo hacía, ¿no? Claro. A modo de juego ahí aprendía y ya está. Dame la pata a Bobby, si no da a Bobby le metía pues, su cariño y ya Bobby empezaba de a pocos a dar la pata, pero sí ha cambiado muchísimo. Y hoy en día los perritos pues tienen su entrenador personal. Hay spas para perros, gatos. Hay hoteles exclusivamente para cuando tú te vas de vacaciones, lo dejas ahí en el hotel para perros, donde lo engríen, lo hacen correr, lo hacen jugar con otros perros. Bueno, ha cambiado muchísimo. Son tiempos distintos. Sí. Año 1821 se instala en Lima el primer consejo de gobierno presidido por José de San Martín. Un día como hoy, en el año de 1891, nace en Barranco, Lima, Victoria Angulo de Loyola, dama limeña en quien Chabuca Granda se inspiró, a quien le dedicó el vals La Flor de la Canela, el vals peruano más interpretado en el mundo. Vámonos al año 1945, se inauguran los edificios de las escuelas de oficiales, suboficiales y paracaidistas del Centro de Estudios Aeronáuticos del Perú, denominado Jorge Chávez. Un día como hoy, escuche bien, en el año de 1950, Chabuca Granda, de nacimiento de aquí, de la provincia de Grau, compone el famoso vals La Flor de la Canela como un regalo de cumpleaños para su amigo Victoria Angulo de Loyola, a quien dedicó ese tema. Vámonos al año 1961. Muere en Lima Cérvulo Gutiérrez Alarcón, pintor iqueño que representó el Amazonas y escenas iqueñas. Su obra maestra fue el cuadro Los Andes. En el año 2007, un día como hoy, la empresa Emaar Proprietors anuncia oficialmente que el entonces Beurre Dubai superó la altura del rascacielo Tait 101, alcanzando el piso 141. En esa fecha se convirtió en el edificio más alto del mundo antes de su inauguración definitiva. Vámonos al año 2013. En la corona de Bélgica abdica el rey Alberto II y le sucede su hijo Felipe. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6:57, estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, martes 21 de julio de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la educación en su área de influencia, Minera Las Bambas, con su socio estratégico Confipetrol Andina, viene impulsando un programa de capacitaciones virtuales dirigido a estudiantes de distintas carreras del Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho. Del mismo modo, a través de su socio estratégico Anfos 21, se realizó la entrega de instrumentos musicales y kits de textos de razonamiento matemático a 3 instituciones educativas del distrito de Chalhuahuacho.
6:58 en el marco de las celebraciones por el 205 aniversario de la proclamación de la independencia del Perú, la Municipalidad Distrital de Akira, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social, invita cordialmente a toda la población a participar en el tradicional concurso de faroles por Fiestas Patrias 2026, una actividad que busca fortalecer nuestra identidad, creatividad y amor por el Perú. Será este 25 de julio de 2026 desde las 5:30 de la tarde en la plaza principal del distrito de Akira. Y con el objetivo de mantener viva la tradición milenaria y rendir homenaje a Patrón Santiago de Chontahuilque en el distrito de Chaguahuacho, la Municipalidad Distrital y la comunidad de Chontahuilque organizan el gran encuentro ancestral Cashua y Chaques Chontahuilque 2026. Este gran encuentro cultural que une música, danza y fe andina, el jueves 23 de julio a las 8 de la noche. 6:59, autoridad de la Municipalidad Distrital de Coyurqui invita a toda la población a participar en la primera audiencia pública de rendición de cuentas 2026, un espacio de diálogo y transparencia donde se informará sobre los avances, logros y acciones desarrollados en beneficio de nuestro distrito. Será este jueves 23 de julio de 2026 a las 10 de la mañana en el GRA sintético de la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Y atención, del 27 al 29 de julio, la comunidad de San Antonio de Choquemayo invita cordialmente a toda la población a participar de las celebraciones por el 27º aniversario de su creación política, una fecha que fortalece la identidad, historia y el espíritu de unión de toda la comunidad. Disfruta de un variado programa de actividades conmemorativas, culturales, deportivas, cívicas y sociales, preparadas especialmente para compartir en familia y con todos los visitantes. 7 de la mañana en punto, titulares en el plano regional. Estudiantes de distintas sedes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la UNSAC, iniciaron este lunes la toma de campus principal en respaldo de las demandas de sus centros federados. Entre los reclamos principales destacan una denuncia por presunto abuso psicológico en la filial de Espinar, la exclusión de la sede de Curahuasi del último examen de admisión y el retraso en la entrega de carnets universitarios, situación que obliga a los alumnos a pagar pasajes completos en transporte público. 7 de la mañana con 1 minuto. Buenos días a los que recién nos sintonizan a través de los 102.7 de la FM, 810 de la amplitud modulada. También en transmisión en Facebook. En estos momentos nos encuentran como Radio Surfo. Y buenos días. Pobladores desnudan y pasean a presunto ladrón en Secocha, Arequipa. La indignación por los constantes robos llevó a pobladores de Secocha, en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, en la provincia de Cabaná, a retener a un presunto ladrón, despojarlo de su ropa y pasearlo por las calles con un cartel que decía "Soy ratero", mientras se negaban a entregarlo a la policía por temor a que recuperara su libertad en pocas horas. Secocha es la zona minera de Arequipa, sí, ¿no es cierto? Hay minería, digamos, lo que en Puno es la Rinconada. Sí, ¿no es sí, cierto? Sí, hay minería, hay presencia de minería y bueno, también hay bastante Pero delincuencia. Hay bastante delincuencia, sí. 7:02. Por otra parte, amigos oyentes, el presupuesto para la construcción de los túneles mellizos de la vía Arequipa-La Joya se incrementó a 113 millones a 220 millones 132.468, lo que representa un aumento de 107 millones de soles. De acuerdo con el expediente técnico del proyecto que ejecuta el gobierno regional de Arequipa bajo la modalidad de obras por impuesto, que próximamente dará inicio a su ejecución. Bueno, una mega obra esta que va a conectar la ciudad de Arequipa, pero bueno, están con el presupuesto ahí muy alto. Demasiado. Prácticamente lo están duplicando, Gonzalo. Prácticamente es el Era doble, 113, ¿no? Y ahora 220 millones. Bueno, hay que evaluar esto también, ¿no? Esto lo está construyendo, si no me equivoco, Yura, Cementos Yura. Me parece que también Cerro Verde y otra, son 3 empresas las que se han juntado para hacer esta mega obra que conecta o va a conectar la ciudad de Arequipa y va a evitar muchísimo el tráfico. Ya se inauguró hace poco el puente La Joya, denominado Puente Virgen de Chapi, y estas son rutas que van a conectar ese puente, ¿no? Van a salir por atrás del aeropuerto,
sin duda alguna va a calmar muchísimo el tráfico que se presenta, pero bueno, la cifra es el doble, ¿no? 113 millones a 220 millones. Exorbitante el número, ¿ah? Bastante, ¿ah? 7 de la mañana con 3 minutos. Gobernador de Junín dice que damnificados se niegan a abandonar zona de desastre por temor a saqueos tras el sismo. Sósimo Cárdenas, que es el gobernador regional de Junín, confirmó el saldo de 5 muertos tras el sismo ocurrido la noche del último sábado. Asimismo, señaló que hay daños en los distritos de Huayucachi, Huacrapuco, Víquez, Chupuro, Chongos Bajos, Ahuac y San Juan de Iscos. Mientras tanto, Defensoría del Pueblo en Junín advierte retraso de alcaldes en empadronamiento de damnificados y señala que se ha visto un poco de desorden. El jefe de la Oficina de Defensoría, María de la Cruz, instó a las autoridades locales a acelerar el registro de las familias afectadas en Chongos Bajo. Además, solicitó el envío urgente de carpas, frazadas y alimentos para hacer frente a las bajas temperaturas nocturnas. Y del mismo modo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento entregará bonos de arrendamiento de emergencia de 500 soles mensuales durante 24 meses a las familias cuyas viviendas quedaron destruidas o fueron declaradas inhabitables por el sismo de magnitud 5.1 que sacudió la provincia de Chupaca en la región Junín. Así lo anunció el titular del sector, Wilder Cifuentes. ¿Alcanzará 500 soles mensuales? No sé. ¿Rentar vivienda por 2 años? Y es que han perdido toda la casa. Claro, hay gente que ha las perdido imágenes todito, que ¿no? hemos visto, toda la casa está en el suelo. Imagínese, amigo oyente, usted tiene su casita de 2 pisos, ¿no es cierto? Más otra casita de 1 piso y otro galponcito para el cuy, digamos, para las ovejitas, y todo se vino abajo. Imagínese ponerse en esa situación. 7:5, vamos con los titulares en el plano nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, se reunió con la presidenta electa Keiko Fujimori y confirmó la lista de autoridades que acudirán a la toma de mando proclamado para el 28 de julio. El canciller Pareja señaló que están presentes, por ejemplo, el rey de España, Felipe VI, así como los presidentes Javier Milei de Argentina, Rodrigo Paz de Bolivia, José Antonio Katz de Chile, Santiago Peña de Paraguay y también Yamandú Orsi de Uruguay, José Mulino de Panamá y también Daniel Noboa de Ecuador. La presidenta Sheinbaum no quiere venir, ¿no? Estuvo, ¿no? En la final del Mundial de la FIFA, ¿no? Cerca junto a Donald Trump. Claro, sí. Estuvieron ahí entregando ahí premios junto a él, junto a Donald Trump, amiguísimos. 7 de la mañana con 6 minutos. Balcázar adelanta que en las próximas horas se emitirá un dictamen sobre el pedido de indulto de Pedro Castillo. El presidente saliente señaló que el Ministerio de Justicia se encuentra evaluando el pedido presentado por la familia Pedro Castillo e indicó que el dictamen podría emitirse entre mañana o pasado. Así que atentos, porque de repente quizá el señor Balcázar, que es un presidente de transición, que realmente no le correspondería ver este tipo de pedidos, pero probablemente mañana o pasado pues va a dar ya el dictamen si le da el indulto o no. Como último acto de amor a los seguidores de JP, bueno. ¿Usted cree que le pueda dar la... Yo creo que tiene toda la intención, pero no lo van a dejar. Porque las normas no lo están, digamos, dando esa posibilidad. Sí, no lo porque van a dejar. tendría que tener, Pedro Castillo tendría que tener una sentencia firme. Sí, no lo van a dejar igual. ¿Para qué se complica la vida? Es un presidente de paso, nada más, sí. ¿No? Porque al final luego podría padecer ante la justicia. Sí, él. También. Sí, entonces mejor que no se meta en esas cosas. 7:7. Por otra parte, escuche bien, el congresista y expresidente de la República, José Gerí, ¿se acuerda, no? De José Gerí. Defendió la legalidad y el protocolo de su cuestionada recepción de medalla de honor en el grado de Gran Cruz y el develamiento de su retrato oficial en el Congreso. El exmandatario sostuvo que este reconocimiento ocurrió 5 meses después de su censura parlamentaria, constituye una tradición institucional que corresponde a todos los ciudadanos que han presidido el Parlamento. La memoria es frágil, ¿no? Sí. El peruano olvida, pero... Rapidito, ¿ah? Aparte del problema que tuvo de contratar a sus amiguitas, sí. ¿Qué otro problema tuvo este presidente? Son tantos también, José Gerí,
que bueno, lo hicieron dar un paso al costado, ¿no? No estaba haciendo las cosas bien. Por ahí me acabo de olvidar, pero Ya, tuvo un problema el señor José Gerí, ¿no? Que hizo que ya dé un paso al costado. Sí, no recuerdo exactamente la gota que... Así somos, ¿ah? Así somos en el Perú. Olvidamos rápidamente qué hizo, qué no hizo. Solo nos dura un poquito, pero después ya... nos olvidamos, ¿no? Sí, nos olvidamos rapidísimo, amigos oyentes. Y luego, este señor tenía yo creo que la posibilidad y la gran oportunidad de dirigir el país bien joven, ¿no? Pero al final llevó a varias de sus amigas, luego lo contrató con el Estado, y ya se acordó Gonzalo de qué era. Chifagate, ¿te acuerdas? El Chifagate. Esa famosa reunión, ¿no? El Chifagate también se le cuestionó por contrataciones irregulares, ¿no? Por presuntamente favorecer pues la contratación de mujeres jóvenes hermosas en las entidades del Estado. Y bueno, a raíz de esto también salió pues todas sus publicaciones de Instagram también antes, y la denuncia de violación que tenía también, ¿no? José Gerí. Pues cómo es el peruano, olvidamos rápidamente, ¿no? Pero estaba claro ahí el escándalo del Chifagate, de esta reunión con capucha negra, que fue el Chifa a reunirse con estos empresarios que tenían empresas de cámaras de seguridad, y después, oh sorpresa, les quitaban el impuesto para poder importar a estas cámaras. Bueno, es por eso. Peruano olvida muy rápido, ahí me incluyo también. 7 de la mañana con 10 minutos, vamos con más información, amigos oyentes. El próximo feriado largo por Fiestas Patrias del 25 al 29 de julio movilizará a cerca de 1.9 millones de turistas internos. Dentro de este grupo está don Juanito Cari y don William Guamán, ¿no es cierto? ¿Se van a Cusco? Claro, porque ellos, su feriado es sagradito. Nosotros no, caballero. ¿Verdad que van a estar en Cusco, no? A seguir haciendo patria. Sí. Bueno, pero dentro de ese grupo están ellos, ¿ah? Dice, ¿quiénes dinamizarán la economía regional con un movimiento estimado en 254 millones de dólares, según el estudio de impacto económico de feriado de Fiestas Patrias 2026 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur? Los destinos con mayor presencia son Lima con 13.4%, Cusco 10.7%, Arequipa 10.4%, Ica 7.6%, Piura 7.3%, Cajamarca 7.2%, La Libertad 6.3%, Ancash 4.8%, Lambayeque 4.8%, Junín 4.6%. Y el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en 5 distritos de Junín, tras el sismo de magnitud 5.1 registrado el último sábado, que tuvo como epicentro la provincia de Chupaca. A través de un decreto supremo publicado ayer en el Diario Oficial El Peruano, el presidente José Balcázar y su gabinete ministerial dispusieron que dicha declaratoria abarque los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos de la provincia de Chupaca y los distritos de Chupuro, Viques y Huacrapuquio de la provincia de Huancayo por un lapso de 60 días calendario. 7 de la mañana con 11 minutos. Por otra parte, presidente del Congreso promulgó ley que excluye a policías y militares de la justicia ordinaria en casos de delitos en función. El Congreso informó que el titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi, oficializó la norma al no haber sido promulgada por el presidente de la República dentro del plazo constitucional. 7 con 12 minutos en el informativo Huillarico. Y Jurado Nacional de Elecciones publicó la resolución que deja sin efecto la credencial de senador de Rafael López Aliaga y convocó a su accesitario. El Tribunal Electoral dispuso convocar al siguiente candidato de la lista de Renovación Popular con mayor votación preferencial. Estamos hablando del señor Absalón Vázquez Villanueva, para que pueda asumir el cargo desde el año 2026 hasta el año 2031. 7:12, Juntos por el Perú se reunirá este martes para definir su lista de candidatos a la mesa directiva del Congreso Bicameral. La diputada electa Analí Márquez indicó que su agrupación buscará a las personas idóneas para que los represente en la mesa directiva del Parlamento. Y atención, la ministra de la Mujer se reunirá con lideresas aguajún tras nuevo caso de abuso a menor. Ha dicho, tenemos que seguir coordinando. La titular del Ministerio de la Mujer
La señorita Edith Pariona brindó una actualización sobre el estado de salud de la menor de 7 años perteneciente a la comunidad de Pantam Ensa en el distrito de Cenepa, provincia de Condorcanqui, que fue víctima de abuso por parte de su padrastro. ¿Se acuerda de un ministro del profesor Pedro Castillo, el ministro de Educación, que dijo, son... ¿costumbres? ¿No? ¿Cómo dijo? Algo así, sí, ¿no? Sí, que eran acciones, digamos, normales, habituales, ¿no? 7:14, vamos a revisar los titulares en el plano internacional. La ciencia médica en América Latina tiene nuevos protagonistas. Estas son las universidades mejores posicionadas por la QS de 2026. La consultora británica publicó una lista que evalúa a más de 1.900 instituciones en 55 disciplinas. En las categorías de ciencias de la vida y medicina, la Universidad de Harvard volvió a ocupar el primer lugar mundial tras superar a la Universidad de Oxford y a la Universidad de Johns Hopkins. Esa evaluación analizó criterios de reputación académica, empleabilidad, impacto de la investigación, internacionalización y sostenibilidad. Y América Latina se consolida en el mapa global como la despensa metálica y energética del futuro, impulsada por la transición hacia energías limpias y la alta demanda tecnológica. Grandes reservas de oro, plata, cobre y litio se encuentran en diversos países de América Latina. Brasil, por ejemplo, con 172.000 toneladas de oro, y Perú, líder en reservas de plata, refuerzan la posición de América Latina en el mercado de metales preciosos, fundamental para la economía global. 7:15, el narcotraficante mexicano Ismael, alias El Mayo, fue condenado este lunes a cadena perpetua tras ser hallado culpable del tráfico de cocaína y fentanilino por la justicia estadounidense. El juez a cargo del caso, Brian Congan, confirmó la sentencia del cofundador y uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, meses después de su declaración de culpabilidad. Y vamos con los titulares en el plano deportivo. Ponemos ya la cortina deportiva, ¿no? Sí, ¿O volvió la, con el Mondillo? no, ya no, Ya. Volvió la poderosa Liga 1. Uy. Y atención, Pedro Galés se tiene todo acordado para volver a Alianza Lima y será refuerzo para el torneo Clausura 2026. Además de Galés, Alianza Lima también incorporará al defensor chileno Nicolás Díaz y al lateral peruano Jair Soto para fortalecer el plantel de cara a la segunda parte de la temporada. La poderosa Liga 1, ¿eh? Mientras tanto, el ciclo de Guillermo Vizcarra en Alianza Lima llegó oficialmente a su fin. El arquero boliviano, ¿no es cierto?, Guillermo Vizcarra, a través de sus redes sociales, el club blanquiazul anunció este lunes la finalización del vínculo contractual con el arquero boliviano. A pocos días del inicio del torneo Clausura 2026, la institución compartió un emotivo mensaje destacando el legado que deja el guardameta tras 1 año y medio defendiendo la camiseta íntima. Bueno, y atención, están reportando agresión física y verbal a hinchada de Unión Minas de Pamputa en el partido del último domingo. La policía tuvo que intervenir para evitar mayores conflictos entre ambas aficiones. ¿Qué está pasando pues con la poderosa Copa Perú? Se ve mucho, se ven muchas agresiones en la Copa Perú, muchas veces le pegan a los árbitros también. Es terrible, pero Unión Minas de Pamputa jugó de visita el primer partido de la liguilla final. Bueno, luego de haberse llevado el sorteo entre los equipos clasificados a la siguiente fase de la Copa Perú, etapa ya departamental. Y justo en este encuentro es donde la afición pues de Unión Minas de Pamputa, que está jugando bastante bien, ha sido agredida este último domingo. Tabla de posición de la clausura, Cusco FC con 3 puntos, segundo Grau con 3, tercero Melgar con 3, cuarto Universitario con 3, quinto Alianza Lima con 3, sexto Sporting Cristal con 3, séptimo Los Chancas con 3, 8 Deportivo Moquegua con 1, luego más abajo, ¿no? Comerciantes Unidos, FC Cajamarca, Juan Pablo II, Sport Huancayo, ADT de Tarma,
el Deportivo Garcilaso abajo, Sport Boys más abajo el Papá de América, el UTC, Alianza Atlético, que están con 0 unidades. Bueno, es la primera fecha del torneo Clausura, se han ganado alrededor de 8 equipos, 8 equipos, han empatado otros 2 y todos los demás pues perdieron, por eso tienen 0. La diferencia de goles es lo que los coloca en la primera posición. Se viene con todo el torneo Clausura, Alianza quiere levantar la copa. No creo que se le den esta oportunidad, pero vamos a ver. Universitario también ahí está por la lucha. Claro, ganó a la apertura Alianza, ¿no? Sí, entonces, sí. si gana el Clausura ya se hace campeón indiscutible, pero por ahí si gana otro se va a poner interesante la poderosa Liga 1, que ya retomó después de estar entretenidos pues con el Mundial de Fútbol 2026. 7:19, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos. Instancias nacionales como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos. El caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. Que Radio Surfo siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios, y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la Municipalidad Distrital de Chalocho pues tiene un recurso, yo diría después de la región, un recurso importante, significativo, y que genera desarrollo. De la asignación presupuestal pues yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se divierta dinero alguno al tesoro público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, pero hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todo las llamadas que siempre nos han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia,
a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio. Y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta editora prestigiosa como es Radio Surfing. Simaste fomentación folclorista, costumbrantista, regionismanta, las comunidades altoandinas, Nishangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 24 minutos en el informativo Huillaricuy. Bueno, ahí estaba toda la información con respecto a los diferentes ámbitos, local, regional, nacional, internacional y por supuesto hablando del deporte porque ya volvió la poderosa Liga 1. Nosotros nos vamos a trasladar hasta Tambobamba. Ahí está ya con nosotros el profesor Aquiles Abarca. Profesor Aquiles, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy. Amigo Gonzalo, muy buenos días. Igual mi saludo muy afectuoso a todos los paisanos de la provincia de Cotabambas. Bueno, pues ya las fiestas se aproximan, fiestas patrias. Se aproxima también acá en Tambobamba, seguramente como en el resto de los distritos de nuestra provincia también estarán organizándose para el desfile en su día central con una serie de actividades, porque acá en Tambobamba, por ejemplo, ya las autoridades están organizándose para el desfile, como también nosotros los aficionados a caballos vamos a hacer nuestra cabalgata por fiestas patrias el día 28 de julio a partir de las 2 de la tarde por las diferentes calles principales de nuestra localidad, cabalgando a caballo, damas, varones, bueno, con nuestras, por supuesto, con nuestra bandera peruana, no siempre haciendo nuestras vivas, así que estamos organizando, porque si lo hemos hecho en plena pandemia, todos con nuestras mascarillas, cabalgando a caballo, una buena cantidad, y ahora pues habíamos dejado unos cuantos años, entonces ahora vamos a retomar de nuevo. Por ahí estamos organizándonos a realizar nuestra cabalgata por fiestas patrias. También ya para carrera de caballos por el aniversario de la provincia, ya está organizado, ya le han sacado ya las bases, el lugar también ya lo han fijado, va a ser acá en la pista hípica nueva de Asacasi con la comunidad de Gello. Creo que lo llaman Chabuca Grande, no sé, tan seguro no estoy con el nombre, pero allí hay una pista hípica nueva y muy bien, ¿no? Porque reúne condiciones, porque también pues los visitantes que nos visitan de otros lugares, de otras regiones, no hay acá en Quentani, pues no hay una sola choza para donde, bueno, alojarse, tampoco cerca, no hay agua, pero en este lugar de Asacasi, en Tetello, sí, ya la población está ya a unos metros, hay agua también, entonces creo que es bien acertado, nomás que bien, y ya estarán invitando seguramente a diferentes regiones, porque también están organizados, pues tienen también su club hípico en los distritos, en diferentes provincias. Así que va a estar bien concurrido, pienso yo. ¿Por qué? Porque esta actividad de carrera de caballos se dio inicio pues el año 2002, no, 2002 se dio inicio pues por las fiestas carnavalescas acá en Ticapayana, en Mama Purutumasmo, en las faldas de Ticapayana. Allí se ha dado inicio, así que año tras año iba creciendo y ahora se ha hecho ya, bueno, pues ya conocido.
con buena participación de diferentes regiones, mis queridos paisanos y amigos. Son novedades que tenemos pues también, y también en el distrito de Cotabambas festejan también las fiestas patrias muy bien, también se aproxima su aniversario y muy bonito también lo realizan los paisanos. Diré de cariño que los paisanos collos, pues los collomocos, nuestros paisanos cotabambinos del distrito, no digo de la provincia, ¿no? Y ellos también lo realizan muy bien esta fiesta por fiestas patrias, también en Coyurqui, son fiestas ya tradicionales, se puede decir, muy buenas fiestas, bien organizadas. En el resto de los distritos, bueno, siempre como buenos peruanos también con nuestro desfile siempre nos defendemos, siempre, bueno, pues realizando una serie de actividades también. Así que son, bueno, pues que está ya dentro del programa por fiestas patrias, mis queridos paisanos de la provincia. Sería todo por el momento, amigo Gonzalo. Correcto, profesor Aquiles, y recordar también que estamos próximos ya también a poder vivir la cultura en Cotabambas, ¿no? A través de lo que es el Atohkati. Me olvidaba, gracias por recordarme, amigo Gonzalo, gracias. Bueno, ya estoy también, ya pues viejo, ya está nublado un poco la memoria también pues de este ciudadano, ¿no? Bueno, sí, pues, porque Atohkati se realiza, pues, año tras año, el día 29, al día siguiente del 28, ¿no? Y para esto también ya está organizado la comisión, Club Hípico, en coordinación con la comisión de la municipalidad, ya está bien organizada, así que siempre tenemos que cumplir, porque también está declarado como patrimonio cultural del país, esta tradición Atohkati, Gonzalo, y normal se va a realizar. Si algo cree que en alguito vamos a mejorar también, nada no es estándar, nada no es igual, sino que siempre hay un poco de cambio. Está bien, podemos mantener nuestra tradición, nuestras costumbres de antes, pero a esto también tenemos que mejorar también, por algo uno evoluciona. Y por ahí nuestra sugerencia era también a ver, pues que nunca no lo habíamos realizado con una banda típica del lugar, y para esta fecha ojalá que se cumpla nuestras sugerencias que habíamos sugerido, para que ya pues solicitar a la banda típica del lugar para que dé un poco más realce a esta costumbre tradicional Atohkati. Y también va a haber, parece, intervención musical de la Escuela de Música de la Municipalidad de parte de los niños, que haya talentos de ambos sexos, pues niños y niñas, así que también ellos van a demostrar ese día, seguramente van a levantar un tabladillo, allí se van a presentar, así con todo esto estaríamos mejorando en algo a esta tradición de Atohkati. Amigo Gonzalo, por recordarme, se le agradece. Claro, profesor Aquiles. Profesor Aquiles, usted que ya ha vivido muchos de estos eventos, sé que depende mucho también de los jinetes y todo ello, pero aproximadamente ¿cuánto suele durar toda esta manifestación cultural? ¿Cuántas horas suele durar? Entendemos que empieza a las 8 de la mañana, ¿aproximadamente cuántas horas es? Dura pues 3 horas, tiene duración. Dentro de 3 horas tiene que el zorro, el Atoh, tiene que volver al lugar donde siempre estilamos, pues a la Plaza de Armas de Tamobamba. Allí tiene que llegar si no ha sido capturado. Si fue de repente ha sido capturado, entonces pues ya el captor pues prácticamente lo tiene como preso al zorro, bueno, pues con lazo, con todo, y bueno, pues presenta pues en la Plaza de Armas, y allí hay una serie de actividades también, hay un almuercito, bueno, discursos, intervenciones, todo ello, y bueno, pues duración 3 horas, Gonzalo, 3 horas. Para esto tiene que haber también jueces de salida, jueces de llegada, o sea, bien organizados desde más antes, ¿no? Y así que hay siempre, pues, años antes,
se hacía cargo para organizar para toda la municipalidad. Esta vez, desde el momento que se ha declarado patrimonio cultural del país, y ya municipalidad, las instituciones públicas no pueden asumir, sino que tienen que asumir organizaciones de sociedad civil como Club Hípico y los barrios prácticamente, en coordinación de todas maneras con la municipalidad, con apoyo de la municipalidad. Así que ya todo está preparado, amigo Gonzalo. Perfecto, profesor Aquiles, muchísimas gracias por esa información. Y una última cortita, hace poco estuve en el distrito de Tambobamba y verifiqué que alrededor de la plaza de armas y también calles aledañas continúan los fiscalizadores, ¿no? Viendo que no se estén estacionando los vehículos. ¿Continúan estos operativos que vienen realizando? Sí, continúa, y bueno, de esa manera de algo creo que ya están ya más o menos ya tratando de educarlos también, pues, a los propietarios de diferentes vehículos que están ahí botados, estacionados en plena calle, y no hay acceso para carros grandes, por ejemplo, en diferentes calles de la localidad, porque hay carros, pues, meses y meses que están ahí abandonados, y todo ello están cargando prácticamente a un depósito, y con eso ya un poco ya está mejorando también. Como también hay bastante control de parte no solamente de los vehículos, sino que también hay control en diferentes tiendas comerciales, en los restaurantes, en las farmacias. Hay siempre control, visita inopinada, se dice, no, se lo realizan, y todo ello está muy bien prácticamente acá en Tambobamba. Ojalá también que estén realizando igual también en diferentes distritos de nuestra provincia de Cotabambas, porque también hay productos en las tiendas comerciales que ya son pasadas y eso siguen vendiéndolos, y todo ello pues hace daño también al consumidor, amigo Gonzalo, ¿no? Y que sigan adelante nomás con estos visitas inopinadas, con esos controles. Perfecto, profesor Aquiles. Muchísimas gracias por toda la información. Estamos con usted en una próxima oportunidad. Que tenga buen día. Muy buenos días, amigo Gonzalo. Gracias. Gracias por el momento. Muy bien, 7 de la mañana con 36 minutos. Próximamente se viene ya lo que es el Atojati, este 29 de julio a las 8 de la mañana en la Plaza de Armas de Tambobamba. Están invitando a todos los aficionados a caballo de los 5 barrios, así como también a la población en general, para que puedan ser parte de esta celebración que rinde homenaje a la valentía, al esfuerzo y al legado de todos nuestros ancestros. Y así de esta manera también preservan una tradición que cada año pues enaltece las fiestas patrias. Y recordemos que el Atojati es patrimonio cultural de la nación. 7 de la mañana con 36 minutos, tenemos llamada telefónica. Hola, buenos días. Buenos días, señor Gonzalo. Buenos días, ¿cuál es tu nombre, papá? ¿De dónde nos llamas? Mi nombre es Jorge Apaza, de aquí, de Akira. Correcto, Jorge, coméntanos, ¿qué comunicado tienes para la población? A ver, hacemos llamado, alertamos de la calle Augusto Belguía de los vecinos, y la empresa ya está retomando el trabajo de asfalto, y nosotros pedimos al Electrosur los postes de alta tensión, algunos están un poco afuera o colgados, inclinado, entonces eso no puede, la empresa que va a hacer ejecutar no va a poder trabajar, porque los postes un día que se movió y con la pala del retroexcavador tenían que sostener y poner cuñas con piedras, y no estaban adentro los postes, estaban afuera con piedras. Eso no puede asumir la empresa que va a ejecutar. Hay veces corremos riesgos, porque también la centro de salud mucha gente está en movimiento en este lugar, en la calle Augusto Belguía, y el estructura debe verificar los postes y así
puede hacer hueco, hoyos de nuevo y ponerlo bien rectos, alinearlo también, como se va a asfaltar esta calle a Agosto del Día, señor Gonzalo. Correcto, Jorge. Lo que entiendo entonces, tú estás haciendo un llamado a Electrosur a que pueda verificar el estado de los postes para que de alguna manera pues puedan estar seguros y no hayan accidentes posteriores, ¿correcto? Sí, para que también estén bien los postes en las veredas, todo, y como es alta tensión, peor, todavía no podemos tocar, corremos riesgo que la máquina o cuando están trabajando se puede inclinar o se puede caer, entonces corre riesgo todos los que están los peatones, los colegialos, tanta gente de la centro de los que están entrando también, entonces pedimos el Electrosur que debe acercar y verificar cómo están los postes de alta tensión. Perfecto, entonces el llamado a Electrosur que me indicas es la empresa que es la encargada pues de brindar la energía ahí en el distrito de Akira. Dame datos específicos, Jorge, ¿dónde exactamente, en qué lugar, en qué localidad se encuentran estos para hacer el llamado a Electrosur? Es Akira, donde está el centro de salud de Akira, la nueva centro de salud que está ahí, la calle Agosto de Leguía, 12 más abajo y Agosto de Leguía es parte arriba. Entonces, ese es nuestro llamado a Electrosur, por favor, que nos atienda, porque no, ya que va a ser asfaltado, debe estar la calle bien alineada, todo eso. Perfecto, Jorge. Bueno, el llamado está ahí, cerca al centro de salud, en el distrito de Akira, la calle Augusto B. Leguía, para que la empresa pueda acercarse y verifique el estado de los postes. Es muy peligroso, por ahí transitan escolares, transitan adultos mayores, para que puedan ver cómo se encuentran estos postes de energía, postes de alta tensión, como me mencionas. Esperemos que acudan de una vez la empresa encargada para que pueda solucionar o dar solución al pedido que estás haciendo, Jorge. Jorge, te agradecemos por llamar a Radio Surfu y la voz de todos. Gracias, señor Gonzalo, por haber dado esa horita o esos minutos. Agradecemos a Radio Surfu. No, a usted, encantado. Gracias, que tenga buen día. Gracias. En estos momentos está en plena ejecución las dos pistas y veredas del puente para arriba, todo es como pavimentar toda una ciudad entera, si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo, ya no es por cuadras, ¿no? Son 3,5 kilómetros aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero, prácticamente vamos a aperturar hasta Nangra, prácticamente, ¿no? Este lugar denominado Nangra. También, el anfiteatro, que es el sueño de todos los salvachinos, está en plena ejecución, señor Radio Sur. También el terminal terrestre, son obras de gran envergadura que está en plena ejecución. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena ejecución. Ancascocha, siempre hemos reconocido prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90% es producto de canon minero y reguilias mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Muy bien, 7 de la mañana con 42 minutos, el llamado a Electrosur que se puede acercar al distrito de Akira, para ser específicos, en el centro de salud, la calle Augusto B. Leguía, para que puedan verificar el estado de los postes. Es muy peligroso, sobre todo con postes de alta tensión. Las personas no pueden meter la mano, entonces se necesita personal especializado. El llamado a Electrosur para que se dirija al distrito de Akira. 7 con 42, estamos enlazados ya con Oscar Cáceres. Él siempre tiene muchísima información
y vamos a aprovechar este enlace para que nos pueda comentar sobre las manifestaciones culturales cotabambinas y que están justamente vinculadas en este mes patrio, mes de julio, a nuestra independencia del Perú. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, estimado Gonzalo. Siempre un honor para mí salir a través de este medio tan prestigioso como es Radio Surfu y comentar el acontecer del día a día, y en este capítulo especial hablar ya en vísperas a nuestro aniversario patrio sobre las manifestaciones culturales. Bueno, temas importantes y sobre todo que son importantes para las nuevas generaciones, Óscar, para que tengan conocimiento, para que no se pierdan, ¿no? Muchas veces ya nos deslindamos de nuestra cultura, de nuestros ancestros, nos olvidamos porque, claro, no las difundimos también nosotros, ¿no? Por eso yo siempre sí te agradezco que siempre tengas este tipo de información para poder compartir con toda nuestra provincia de Cotabambas y rescatar, pues, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Así es, así es. En esa misma línea, estimado Gonzalo, hacemos el esfuerzo de difundir nuestra hermosa tradición cultural, que en este caso muy especial está muy vinculado al proceso de la independencia. Y muchos se preguntarán, pero ¿cómo Cotabambas puede estar vinculado al proceso de la independencia? Sí, señores, la historia lo tiene registrado así. Los cotabambinos, a través de partidas de guerrilleros y montoneros, participaron en la última batalla de la independencia, en la batalla de Ayacucho. Y esto obedece pues a un acto de necesidad de aumentar en el ejército patriota el número, porque Simón Bolívar se había instalado en Chalhuanca, y en Chalhuanca pues estableció su cuartel general. Y sus lugartenientes, uno de ellos, cotabambino, el mariscal Agustín Gamarra, tenía pues la orden y la misión de engrosar el ejército patriota. ¿Y qué hizo pues el mariscal Agustín Gamarra? Tuvo que convocar a sus paisanos, que en este caso eran pues los valientes guerrilleros y montoneros cotabambinos. Dentro de ellos destaca pues una figura muy importante, que es Santiago Montesinos del Valle, que residía aquí en el distrito de Coyurqui, tenía su domicilio, pero sin embargo él, como gran intendente todavía desde la época colonial, él administraba toda la provincia de Cotabambas, y es por esa razón de que cuando Agustín Gamarra no le solicita el apoyo a Santiago Montesinos del Valle, Santiago Montesinos del Valle se comprometió a hacer pues un batallón de jinetes bravos cotabambinos, y también la infantería de guerrilleros y montoneros. Y esto finalmente se ha visto pues retratado en una representación cultural, que es el Atoscati, que se hace esta representación el 29 de julio en conmemoración al aniversario patrio. ¿Y qué significa el Atoscati, no? Son los jóvenes valientes aficionados a la hípica que persiguen pues a un jinete que también tiene esa misma astucia, audacia, habilidad, y que por cierto un año antes ya había ganado siendo Atoscati, ¿no? Es un jinete vestido de zorro que sale pues al inicio de la partida, le dan cierta ventaja y seguidamente salen los otros jinetes, y el reto es pues encontrar y capturar al zorro. Esto recuerda cómo estos guerrilleros valientes montoneros serpentearon pues los Andes, ¿no?, bajo las órdenes de Simón Bolívar. Ese es el primer acto cultural, es una representación cultural que nos rememora la independencia del Perú. El segundo acto cultural ya lo había narrado José María Arguedas a través de su novela Yaguar Fiesta, y este acto cultural tiene mucho que ver también con el proceso de la independencia, porque estas partidas de guerrilleros y montoneros que habían peleado en la batalla de Ayacucho retornaron a su sitio de origen, y de manera simbólica, ¿no?, de manera ya en una representación de un acto cultural, porque la afición taurina es propiamente española, pero ahí le incorporaron, ¿no?,
un elemento propio andino, que es el cóndor, ¿no? Y se hacía esta representación del Jaguar Fiesta, ¿no? Como un acto de simbolismo que había triunfado la cultura andina, que estaba representado por el cóndor, ¿no? Y lo ponían encima del toro, que representaba la cultura occidental, ¿no? Un acto que representaba la libertad y la independencia. Esto también es narrado por varios historiadores. Dentro de ellos está pues el historiador Horacio Villanueva Urteaga, y finalmente también Jorge Basadre hace una recopilación y hace el registro cómo estos valientes guerrilleros y montoneros, entre ellos, como ya lo había manifestado, Santiago Montesinos del Valle, aportaron pues su cota, su grano, para hacer realidad nuestra independencia y finalmente nuestra libertad. Entonces es importante que nuestros hermanos cotabambinos conozcamos esta historia y de esa manera también sentirnos orgullosos de haber colaborado con el proceso de la independencia. Desde luego, Oscar. Bueno, interesantes datos, ¿no? Sobre todo el Jaguar Fiesta, que hoy en día hay muchísima discusión sobre si continuar con esta tradición o no, pero es importante que sepamos de dónde viene, cuál es el contexto también, para que sobre todo, como te digo, los niños, los estudiantes, que las nuevas generaciones que ya reciben otro tipo de información, también tengan muy presente la cultura que se vivía antes en nuestra región Apurímac, en nuestra provincia de Cochabamba. Oscar, te agradecemos por toda esa información, siempre es un gusto hablar contigo. Muchas gracias, estimado Gonzalo. Antes de despedirme, manifestar que la representación del Jaguar Fiesta sí puede estar en un tema de discusión, pero por lo menos sirva de conocimiento para que nosotros también podamos fortalecer nuestra identidad. Una vez más, estimado Gonzalo, muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días. Siete de la mañana con 50 minutos en el informativo Huillaricuy. Bueno, ahí estuvieron algunas de nuestras manifestaciones culturales cotabambinas, vinculadas pues justamente en este mes patrio a nuestra independencia, a la independencia del Perú. Falta una semana aproximadamente para conmemorar un año más de la independencia de nuestro país. Tenemos anuncios que nos llegan a través del WhatsApp de la radio. Allí está la convocatoria para ser parte de la Hermandad de los Caballeros de Apóstol Santiago y la Hermandad de las Damas de Virgen del Pilar. La festividad de Santiago Apóstol de Chalhuahuacho y Nuestra Madre Virgen del Pilar, que se va a llevar a cabo del 25 de julio al 8 de agosto. 6:30 de la noche, Santo Rosario. 7 de la noche, misa en honor a Santiago Apóstol y la Virgen del Pilar. A las 8 de la noche, la procesión. Y luego va a haber un compartir. Juntos, bajo la protección de Santiago Apóstol y la Virgen del Pilar, caminemos con fe y esperanza. Es el mensaje que nos envía el párroco del distrito de Chalhuahuacho. Estamos hablando del padre José Manuel. Así que repetimos la convocatoria para poder ser parte de la Hermandad de los Caballeros de Apóstol Santiago y también de la Hermandad de las Damas de Virgen del Pilar. Del 25 de julio al 8 de agosto. 7:51, vamos con más información. Bueno, está próximo a juramentar Keiko Fujimori como la primera presidenta electa, ojo, electa, en nuestro país. Recordemos que Dina Boluarte fue por sucesión de Pedro Castillo, no fue electa, digamos. Y están ya confirmando la presencia de varias autoridades, digamos, de distintos países. Por ejemplo, el presidente de Argentina, Milei, ya ha de alguna manera confirmado su presencia en la juramentación, en la toma de mando de Keiko Fujimori. Lo que sí esperamos realmente es que le dé una nueva cara al país la señora Fujimori, ¿no? Tantas veces que ha estado postulando su cuarta postulación, a la cuarta fue la definitiva, y esperemos que
tanto que ha querido pues ser presidente del Perú, en esta oportunidad pueda hacerlo de la mejor manera, combata la corrupción en primer lugar, pueda combatir también el tema de sicariato, extorsión que está ya tomando posición en la ciudad de Lima y está saltando a otras provincias de nuestro país, el tema del transporte público también. Bueno, tiene muchísima tarea la señora Keiko Fujimori. Vamos a estar muy atentos también al mensaje que vaya a dar en la toma de mando, ¿no? 7:53, tenemos más noticias. Bueno, y esta es la noticia que estuvimos comentando en la mañana acerca de la denuncia hacia el Congreso por el gasto de más de 900 millones de soles en pago de planillas. El programa dominical donde sacó que los trabajadores del Parlamento reciben bonos mensuales, también semestrales, bonos anuales, incluso han recibido 100 soles diarios por concepto de alimentación. El Congreso ha desembolsado 906 millones de soles para la contratación y pago de personal activo. Así lo dio a conocer el domingo pasado un programa dominical. Y además se preguntan, ¿no?, por qué se han incrementado los beneficios económicos de la planilla del Congreso de la República. Ha salido a hablar también el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Él ha dicho que se ha firmado un convenio colectivo con el Sindicato de Trabajadores del Parlamento que incrementó los beneficios económicos con los que ya cuentan. No les alcanza, creo, la plata a los congresistas de la República. Acá tenemos por información de este reportaje dominical, donde se concluye cada una de las dos legislaturas del Parlamento que se dan en el año. Los trabajadores, ojo, reciben un bono de 3 UIT que equivale a 16.500 soles, es decir, 33.000 soles en total. Sin embargo, el legislativo dividió este monto entre los 12 meses del año para que cada funcionario pues reciba adicionalmente 2.800 soles. Es negocio, creo, ser congresista hoy en día. 7 de la mañana con 54 minutos. Mi bloque favorito está llegando en el informativo Huillaricuy. Estamos ya con David Ortiz. David Ortiz, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo están a todos los oyentes de toda la provincia de Cotabambas? Bueno, estamos ya aquí en cabina de la radio, ¿no? ¿Has venido con tu amigo o no has venido con tu amigo? Sí, ya mi amigo... ¿Bambino Ia? No, este es Chinchilico. Chinchilico Ia, ¿está con nosotros ya? Sí, Chinchilico Ia ya está listo. Aquí está, Chinchilico Ia está. Que salude. Sí. ¿Cómo estás, Chinchilico? Hola. Hola, un gusto saludarte. Aquí estoy, listo para sumarme a la conversación. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo por ahí? Chinchilico, te noto un poquito disforzado. ¿Qué ha pasado? Tranquilo, todo bien por aquí. A veces la transmisión suena diferente, pero estoy aquí, contigo, atento y claro. Uy, conmigo, bueno. Gracias, Chinchilico. Bueno, que Chinchilico salude pues, a todos sus oyentes, ¿no? De toda la provincia de Cotabambas. A toda la provincia de Cotabambas, Chinchilico, claro, tu saludo, por favor. Claro. Muy buenos días a todas y todos en la provincia de Cotabambas. Un saludo respetuoso y fraterno desde esta cabina. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, Chinchilico ya listo y presto con toda la información, Gonzalo. Chinchilico, estamos en mes patrio, fiestas patrias, me imagino que has venido con tu escarapela. Por supuesto, en este mes patrio, con orgullo y respeto por el Perú, traigo la escarapela bien puesta. Es un símbolo que nos une y nos recuerda todo lo que somos como país. Y claro, con ganas de celebrar nuestra historia, cultura y compromiso con el futuro. Chinchilico, hace unos días estaba hablando justamente de las palabras que dio don José de San Martín cuando proclamó la independencia. Yo actué de niño, de José de San Martín. ¿Tú puedes, por favor, repetir las palabras exactas que dijo don José de San Martín? Un segundo. ¿Estás haciendo memoria? Un segundito. Está leyendo, creo, sus apuntes, Chinchilico. Aquí está. Las palabras exactas que pronunció José de San Martín fueron: el Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Después exclamó: ¡viva la patria, viva la libertad, viva la independencia! Es una cita breve y textual de aquel 28 de julio de 1821. Pero Chinchilico, ¿tú crees que lo dijo así con esa entonación con la que tú estás repitiendo o utilizó otra entonación de repente?
Es difícil saber la entonación exacta, pero podemos imaginar que fue solemne y muy cargada de emoción y firmeza, acorde al momento histórico. Claro, por En la supuesto. radio se suele recrear con respeto, pero sin pretender imitar su voz real. Pero tú podrías hacer de repente una imitación aproximada de cómo fue ese fervor patriótico en esos momentos. Claro, con respeto, te propongo una recreación sobria, como se usaría en radio. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Y luego en voz alta y arengando: ¡viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Firme, solemne, pero sin teatralizar demasiado. Claro, no hay que teatralizar, pues, Gonzalo, ¿no? Chinchilico ya tiene razón, pues, ¿no? Además, Chinchilico es una persona Exacto. seria. Es una persona seria. Claro, es una persona Claro, seria, con Chinchilico. respeto y altura. Claro, al respeto, Gonzalo, por favor. Oye, Chinchilico, estamos ya a pronto de celebrar fiestas patrias y de hecho que mucha gente va a salir, ¿no?, de viaje aprovechando este feriado largo. ¿Qué lugares tú recomiendas, ¿no?, en el país visitar para este feriado largo? ¿No? Sería interesante tener esa información. Claro. Mira, para estas fiestas patrias, el Perú tiene de todo. Si quieres historia y cultura, Cusco siempre es una gran opción. Si buscas naturaleza, la selva de Madre de Dios o Tarapoto son joyas. Para playa, Máncora o Punta Sal nunca fallan. Y si quieres algo más de aventura, Arequipa y el Cañón del Colca son espectaculares. Perfecto. Y ya. aprovechando que estamos por aquí, claro. Claro, perfecto, muy bien. Esa es la información que tenemos, ¿ah? Chinchilico ya está ahí pendiente de todos los datos, así los tips. De repente nos puede decir Claro, el precio siempre del dólar, Chinchilico también. Sí, por favor. vamos con la secuencia de Chinchilico del dólar. ¿Cuánto es el precio del dólar en los mercados paralelos, en las casas de cambios, por favor? Información actual, ¿ah? A este momento, a estas horas de las 8 de la mañana de hoy, 21 de julio del año 2026. Claro, puedes decirlo rápido así. El dólar está alrededor de 3.38 a 3.41 soles, según la entidad. Puede variar durante el día, así que siempre es bueno confirmar en tu casa de cambio o banco. ¿Y cómo está la tendencia, Chinchilico? ¿A que suba el precio quizá o se va a mantener ahí? Un segundo, déjame revisar. Mira, por ahora el dólar se mantiene más bien estable alrededor de 3.40, con ligera tendencia a la baja en julio, pero sin movimientos bruscos. La recomendación es seguir el tipo de cambio día a día porque puede variar, pero no hay señales claras de un alza fuerte en este momento. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la temperatura en Chalhuahuacho. ¿Tiene la temperatura, Chinchilico? Claro, sí, vamos con el pronóstico del día en temperatura. Creo que Chinchilico... Claro, déjame ver. Se está lajeando. Un segundo. Sí, se está lajeando Chinchilico, creo. Está medio dormido. Hoy día lo noto medio dormido. De repente han tenido fiesta ayer. Aquí estoy. Ahí estás, felizmente. Claro. Sí, mira, para Chalhuahuacho hoy amaneció nublado y hace frío. La máxima ronda los 20 grados y la mínima puede bajar hasta -5 en la noche. Así que abríguense bien en la mañana y no se confíen si sale el sol al mediodía. El frío regresa fuerte después. Estamos con 6 grados a estas horas de la mañana, parcialmente soleado, ¿no? Exactamente. Perfecto, muy bien. Chinchilico, gracias por toda la información. Despídete de todos tus oyentes. Claro, muchas gracias por la sintonía. Que tengan unas fiestas patrias seguras y llenas de orgullo peruano. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto. Un abrazo grande para toda la gente de Cotabambas. Está muy seco, Chinchilico, ¿no? Sí, Está muy tímido, Chinchilico. Ayer estabas más suelta. Sí. Claro. ¿Por qué Listo. Ayer Gracias por la sintonía. Ayer estabas más feliz, Chinchilico. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás hoy medio serio? Suéltate. Claro. Gracias por decirlo. Me suelto un poco más. De verdad, qué gusto acompañarles. Les mando un abrazo enorme. Que la pasen lindo en estas fiestas. Celebren con responsabilidad. Y ya saben, aquí estamos para ustedes. Muy bien. Gracias, Chinchilico. Un abrazo. Chinchilico y ya. De nada. Muy bien. Bueno, estaba Chinchilico. Ayer lo noté un poco más suelto, ¿ah? Sí, es que le hemos puesto sus barreras ahí. Claro, oye, compórtate, ¿no? Estás en... Muy bien, 8 de la mañana con 1 minuto. Tenemos comunicación telefónica, Gonzalo. Con las portadas. Las portadas. Se viene Liz Saldívar. Britney. Muy bien, Britney en unos instantes nos va a dar a conocer toda la información de los principales titulares de los diferentes diarios de circulación nacional. Hablamos, por ejemplo, del diario El Comercio, La República, El Correo.
En Cusco, por ejemplo, se tienen medios de comunicación como Diario El Cusco, El Sol, El Pregón, en Apurímac, ¿no? Titanca también, información al instante. En unos momentos ya se va listando nuestra compañera, ¿no? Britney. 8 de la mañana con 2 minutos, vamos con más información a través del informativo Willaricui. Bueno, hay una información que queríamos compartir con todos nuestros oyentes, es que como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la educación en su área de influencia, Minera Las Bambas, con su socio estratégico Confipetrol, Andina S.A., viene impulsando un programa de capacitaciones, Gonzalo, ¿no? Sí. Virtuales, dirigidos sobre todo a estudiantes de distintas carreras del Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho. Del mismo modo, a través de su socio estratégico Ampos 21, Consulting Perú, SAG, realizó la entrega de instrumentos musicales y kits de textos de razonamiento matemático a 3 instituciones educativas del distrito de Chalhuahuacho. Bueno, esto es parte de una acción importantísima. Sí, es parte de un plan estratégico que tiene Minera Las Bambas con sus socios estratégicos, donde los alienta y los invita a que puedan también desarrollar proyectos, sobre todo en el eje educativo, ¿no? De nuestro distrito de Chalhuahuacho, y es justamente a lo que se están sumando Confipetrol, por ejemplo, o Anfos 21, adicional a lo que ya en su momento también estuvo haciendo el socio estratégico Mota Engil, ¿no? Es un trabajo conjunto y todo en beneficio de la población cotambina, chalhuahuachina y sobre todo de los estudiantes. Sobre todo el tema de responsabilidad social, sí, ¿no? Desde luego que sí. Así es. Bueno, ya está con nosotros Britney Onofre. ¿No? Britney Gilda Onofre. Britney Gilda Onofre. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Britney? Buenos días. Britney. Hola Britney, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Creo que también se lagió. Britney, buenos días, ¿nos escuchas? No, creo que está muteado. Creo no, que... está acá. Britney, salimos. A ver, vamos con la comunicación telefónica con Britney. Ahora sí nos escucha, creo. Britney, buenos días. ¿Qué pasó con Britney? A ver, vamos a retomar la comunicación telefónica con Britney, de nuestra corresponsal, para que nos dé a conocer las principales noticias de los diferentes diarios. Creo que tienes que volver a llamar, mi estimado Gonzalo, por favor. 8:04 minutos. Vamos con otra información, y en el marco de las celebraciones por el 205 aniversario de la proclamación de la independencia del Perú, la Municipalidad Distrital de Akira, ¿no?, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social, invita cordialmente a toda la población a participar en el tradicional concurso de paroles por Fiestas Patrias, atención 2026, una actividad que busca sobre todo fortalecer nuestra identidad, creatividad y amor por el Perú. Esta actividad se va a desarrollar este 25 de julio de 2026 desde las 5:30 de la tarde en la plaza principal de Akira. Ahora sí tenemos comunicación con Britney. Britney, hola, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, David. ¿Cómo estás, Britney? Hace un momentito no te escuchábamos muy bien, pero ahora sí. Qué gusto tenerte aquí en el informativo Willaricui. Y desde luego, primero, dinos cómo está el clima en Tambobamba, Britney. ¿Cómo ha amanecido Tambobamba? Y en segundo, vamos con las portadas de los principales diarios. Aquí en Tambobamba pues ya salió el sol, el clima no está tan frío definitivamente. Y empezamos con las portadas. Buenos días, querido oyente. Bienvenido a un nuevo repaso de los titulares en Willaricui, un espacio donde le contamos lo que dicen los principales diarios del país. Hoy es martes 21 de julio y empezaremos como siempre con nuestro diario local, el diario El Chasqui de Apurímac. En Grau, pobladores de las comunidades de Tambopata y Castilla denuncian la instalación de una planta de minería ilegal en la naciente de un río que opera sin licencia social y amenazan las fuentes de agua de la zona. Las comunidades exigen el cese inmediato de operaciones y clausura definitiva de la planta. Y así nos vamos al Cusco con el diario El Cusco. Citan a dirigentes de la Asamblea Regional. Fiscalía convocó a dirigentes por la movilización programada para mañana. Partac se distancia y rechaza el verticalismo de otros gremios. Turismo receptivo dejó $5,351 millones en divisas al Perú en 2025. Récord histórico, más el 10.1% respecto a 2024, con Machu Picchu como principal destino. Otorgarán bonos de 487 soles a docentes y auxiliares de educación, aunque aún no hay fecha de desembolso.
Nueva sentencia, 10 años de cárcel para el exalcalde de Vilcabamba, Juan Eudes Olivera, por lavado de activos. El presidente José María Balcázar afirma que en las próximas horas decidirá sobre el indulto de Pedro Castillo. Así nos vamos hacia Arequipa con el diario Correo. Titular principal comienza con: policía entrenó al ladrón. Un suboficial habría enseñado a un delincuente a manejar una pistola y coordinado un asalto en el que se llevaron un rifle, revólveres y municiones de un patrullero. Uno de los investigados ya confesó. Otras notas de portada es: Amalia Palomino, una nueva diputada de Vicente Sánchez, y cadena perpetua para el capo El Mayo. En los nacionales tenemos a Perú 21, un precio muy alto. Se pregunta qué consecuencias legales enfrentarían los funcionarios que, cediendo a presiones, firmarán un indulto para Pedro Castillo. El barril de petróleo rozó los $90 ayer por el conflicto internacional. Daniel Ortega advierte que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. Continuando tenemos el diario El Comercio. Fuerza Popular y Renovación Popular negocian apoyarse para presidir las mesas directivas del nuevo Congreso bicameral. Keiko Fujimori asume la presidencia el 28 de julio, confirma la asistencia de 8 presidentes de la región y el rey Felipe VI. Selección peruana jugará las eliminatorias del Mundial 2030 en Lima, Cusco y Puno. La República, en los titulares de la República tenemos: policías y militares se juzgarán a sí mismos. El Congreso promulgó una ley que impide que la justicia ordinaria juzgue a agentes del orden por delitos comunes. Fuerza Popular busca la presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados. Miles recibieron en Madrid al campeón del mundo, España, la selección de fútbol. Eso es todo con los titulares de los principales diarios del país y de nuestra región. Gonzalo y David. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. En 8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos al bloque deportivo. ¿Qué pasó con Chinchilico? Se está lajeando, como dice mi colega Gonzalo Huirse. No está finito ahora con los controles. Estamos en los deportes, ya no estamos con las primeras planas. Gracias a Brett desde Tambobamba por la información en las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional. Bueno, vamos rápidamente con la información deportiva calientita. Se viene después del Mundial. España ha desplazado a Argentina y es el nuevo líder en el ranking FIFA tras ganar el Mundial. Bueno, sin duda, pues no, porque recordemos que España, ¿no? Ha hecho buen fútbol y no solamente es campeón del Mundial, también ganó allí en Europa este torneo intenso, bastante disputado, ¿no? Que se desarrolla al estilo de la Copa América. Bueno, la selección española escaló al primer lugar de la clasificación al Mundial FIFA 2026 luego de conquistar este Mundial. Argentina se dio el liderato tras más de 3 años. Es normal, ¿no? Eso pasa cuando, digamos, el equipo o la selección campeona, naturalmente también se mueve pues el ranking FIFA y con ello también incluso la presencia de algunos jugadores. Entre los más destacados sin duda va a ser Lamine Yamal, que a sus 19 años ya tiene un Mundial, ¿no? Y tú, me pregunto, Chinchilico, a tus 19, ¿qué estabas haciendo? A tus 19, recién, ¿no? Estabas ahí por ahí queriendo postular a la universidad, estabas moviéndote en este círculo, ¿no? De preuniversitario. Pero estos chicos a los 19 años ya han ganado una Copa del Mundo. Bueno, son talentos, pues, ¿no? Bien por ellos. Bueno, la consagración de España en el Mundial 2026 no solo ha permitido en este caso levantar el segundo trofeo de su historia,
sino también convertirse en la nueva selección número 1 a nivel del planeta. La FIFA ha actualizado su ranking oficial y ha confirmado que España desplazó a Argentina del primer lugar, poniendo fin, así es, el dominio, ¿no?, que tenía la albiceleste, que tenía la selección argentina durante casi más de 3 años. Bueno, bien por los españoles, felicitaciones también a una selección enorme que ha hecho un espectacular mundial, impecable, con pocos goles, un juego extraordinario, estrategia, pues, ¿no?, de parte del técnico, porque ¿se acuerdan en los partidos anteriores? Prácticamente España se bajó pues a Francia también y eliminó a Mbappé, eliminó a Dembélé. En el caso del partido en la final con Argentina, eliminó a Leo Messi. No tenía circulación Argentina. Entonces esa es la estrategia, o sea, el campo de juego, o sea, la estrategia, digo, del técnico no solamente se traduce en hacer fútbol, digamos, y llegar definitivamente al gol, sino también la estrategia va más allá, va en analizar el juego y cortar estos circuitos. Eso me parece que hizo Lapuente en este encuentro, donde ganó España y se llevó la Copa del Mundo. 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13. Buenas noticias. Atención, este Mundial 2030, atención Perú, país. Vamos a tener más posibilidades de clasificación porque la FIFA, en este caso la Conmebol, todavía ha confirmado este Mundial 2030 con la participación de 64 selecciones. Todas las sudamericanas tendrían que ir. Bueno, se confirmó de manera oficial que el Mundial 2030 se va a disputar con 64 selecciones. Bueno, se viene pues sin duda la clasificación de la selección peruana. Tendría que clasificar y estar presente en este Mundial. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que al término de la Copa del Mundo 2026, ahora, amigos oyentes, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ha anunciado de manera oficial que el Mundial 2030 se va a disputar con 64 selecciones. Como se conoce, bueno, este evento grande que tiene la FIFA va a tener sedes ahora importantes como Argentina, Uruguay y Paraguay, sudamericanos. 6 sedes, dicen: España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay. Bueno, así está. Así está el tema del Mundial. 64 equipos van a disputar el próximo Mundial 2030. ¿Tendrá que estar Perú? Tendría que estar, digo yo, ¿no? Hay que prepararse igual, de la mejor manera, no confiarse. Recordemos que en esta última clasificaron 5 y no pudimos. Bueno, si la FIFA dio que hablar con la presencia de 48 selecciones en este último Mundial, bueno, ahora está revolucionando este tema y la noticia ya está corriendo los pasillos de la FIFA, porque la Copa del Mundo 2030 se contará con la presencia de 64 equipos de todo el planeta. Un hecho inédito, ¿no?, para el centenario, además de este magno certamen de fútbol, por lo que se aguarda el nuevo formato de eliminatorias para esta Copa del Mundo y también para la Copa, digamos, para las eliminatorias sudamericanas. Vamos a ver cómo se va a jugar, recordando de que este Mundial, por ser anfitriones Uruguay, Argentina y Paraguay, van a clasificar de manera directa. O sea, va a faltar todavía cupo para ir al Mundial. Bueno, no cupo, sino selección. Bueno, así está, esa es la disposición que se tiene. Más adelante se va a afinar seguramente esta información, se va a alcanzar detalles de en cómo se va a desarrollar. Recordemos que un Mundial se organiza pues no solamente 4 años antes, esto ya viene trabajándose desde antes y bueno, el trabajo es arduo y va a quedar cortísimo para la organización del próximo Mundial. 8:16, estamos en el bloque deportivo. Más informaciones, atención. Mañana juega el Cienciano, el papá de América, está jugando su partido ante Lanús, en lo que va a ser un partido interesante. Cienciano del Cusco va a visitar, en este caso el miércoles a las 7:30 de la noche, por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, al Lanús, un equipo argentino muy bueno, ¿no?, que sin duda ha tenido participación interesante en la Copa Libertadores y Sudamericana, ha sido campeón, en fin, es copero, pues. Lo cierto es que este miércoles 22 de julio, Cienciano va a tener la oportunidad de marcar historia y visitar al Lanús en Argentina por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Este encuentro se va a llevar a cabo en el estadio de la ciudad de Lanús, Néstor Díaz
Pérez. Y va a ser clave este partido para ambos equipos, sin duda. El partido de vuelta será la próxima semana y entiendo que va a ser en época o en feriados, ¿no? Tendremos que asistir al estadio, mi estimado Chinchilico, ¿no? Para apreciar este encuentro interesante que se viene entre el Lanús y precisamente el Cienciano del Cusco. Bueno, lo cierto es que ambos equipos llegan a esta competencia internacional con bastante historia de por medio y también luego de una pausa, ¿no?, que ofreció el Mundial. Y ese va a ser el perfil de este partido, seguramente un poco lento al inicio, luego irán agarrando mayor ritmo. El Papá de América llega enterito, cayó, es cierto, goleado en Cusco en el Clásico del Sur con el Melgar por 3-1, dolió esa derrota a Melgarejo, que es el técnico, le dolió bastante porque no dirigió tampoco desde la banca de suplentes, sino está en palco, ¿no?, dirigiendo desde ahí. Bueno, y lo cierto es que ese resultado no ayuda mucho, pero un torneo internacional es distinto, pues, ¿no? Aparte que el Papá de América, el Cienciano, tiene roce internacional, no tiene historia, tiene mucha trayectoria en este tipo de partidos y me parece que no va a ser la excepción. Vamos a ver qué pasa, cómo se plantea, cómo juega ante Lanús, un equipo muy duro, muy difícil, copero, que también seguramente tiene lo suyo. 8 de la mañana con 18 minutos, 8 con 18 minutos, y no solo va a jugar el miércoles por la Copa Sudamericana el Cienciano, también, atención, va a tener participación el cuadro del Sporting Cristal, que también juega su partido precisamente a las 7:30 con el Bragantino, ¿no? Así es, efectivamente, el Sporting Cristal, amigos oyentes, tiene su participación en la Copa Sudamericana este miércoles 22 en el Estadio Nacional. ¿Ya está ya bien el Estadio Nacional? Ya lo arreglaron, ¿te acuerdan? Estaba en pésimas condiciones, realmente los conciertos que ofrecen pues en este escenario han malogrado el gramado de juego, pero ya se tiene que prohibir eso, ¿no? Es la casa de la selección nacional y se tiene que respetar. Y bueno, pues y razón no le faltaba a muchos comentaristas y sobre todo también a los entendidos de fútbol de que este escenario debe guardar actividades deportivas y no de espectáculo, que hicieron que el césped se encuentre en mal estado. Pero me parece que ya está mejor. ¿Por qué? Porque el Cristal ya confirmó que este partido lo va a jugar precisamente en el Estadio Nacional. Va a recibir al Bragantino por el duelo de los playoffs de la Copa Sudamericana, ¿no? El cuadro rimense va a intentar, sin duda, aprovechar la localía para tomar ventaja en una llave que va a definir a uno de los clasificados a los octavos de final del certamen continental. Dos equipos, ¿no?, de peruanos que están representando al país en la Copa Sudamericana, ¿no? Ojalá que les vaya bien, sin duda, al Cienciano y al Sporting Cristal. Prácticamente van a jugar en paralelo y eso es lo que se está dando a conocer en esta información. Vamos con las últimas informaciones deportivas, amigos oyentes. Bueno, lo cierto es que ya empezó el torneo de la Liga 1, ¿no?, con algunos resultados inesperados, algunos también ya, bueno, se veía venir. Lo cierto es que tanto el Alianza Lima como el Sporting Cristal y el Universitario lograron importantes triunfos para poder asegurar su, digamos, su buen inicio y participación de este torneo clausura, que se va a ver difícil. Todos están compitiendo, sin duda que sí. Bueno, Alianza Lima oficializó la salida de Guillermo Vizcarra, ¿se acuerda del portero de selección boliviana? Se fue, ya finalizó su contrato y se fue. También Sporting Cristal despidió a Felipe Viseu, que fue polémico, este jugador que lo trajeron con bastantes bombos y platillos, ¿no?, para que pueda reforzar la delantera del Sporting Cristal, pero no fue así. Agradecieron los rimenses la participación de Viseu en esta temporada, con pocos goles, hay que decirlo, pero bueno, ahí está. También se destaca la información de que hay un batacazo en el Alianza Lima tras el acuerdo del fichaje de Pedro Galese para el torneo clausura. Se podría dar, digo yo, nuevamente, ¿no? Parece que se viene precisamente el cuadro del Alianza Lima con su nuevo portero, que sería Pedro Galese, aunque no está mal, ¿no? Está tapando Duarte, un buen portero, pero bueno, quieren darle mayor competitividad seguramente a este tema y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, también es importante destacar que Pablo Guede, que es el técnico de la Alianza Lima, descartó renunciar. Ya lo van molestando cada rato, ¿no?, a Pablo Guede, pero bueno, él está tranquilo en la Alianza, aunque ha admitido que hay diferencias en la interna precisamente de lo que significa la participación del técnico Pablo Guede.
Vamos con la última información. Se viene, atención, la Copa también Sudamericana de Vóley 2026. Hay una programación ya de partidos que se van a desarrollar. Es una Copa Sudamericana con la participación peruana, sin duda. Se va a iniciar esta segunda edición de la Copa Sudamericana de Vóley, certamen que va a repartir cupos para el Campeonato Sudamericano de este año y tendrá como sede a Perú. Bueno, los encuentros se van a disputar en el Coliseo de Ordóñez, mientras que la organización ya dio a conocer el fixture oficial de esta competición. El grupo A está Chile, Brasil y la selección de Perú. El grupo B está conformado por Venezuela, Argentina, Ecuador y Colombia. Estos equipos van a disputar esta Copa Sudamericana de Vóley que se va a desarrollar en nuestro país. El miércoles 22 arranca esto, ¿no? Miércoles 22, Argentina enfrente a Ecuador. Perú va a jugar con Chile el miércoles 22 también a las 6:15 de la tarde. Va a ser transmitido por TV Perú. Así es. Bueno, ahí están los partidos precisamente de la selección peruana de vóley, que también, por supuesto, ofrece espectáculo en Lima y en nuestro país. 8:24 ya, le ponemos punto final al bloque deportivo, no sin antes enviar un saludo cordial a todos nuestros amigos oyentes que nos sintonizaron en esta fecha, ¿no? Hoy 21 de julio, qué rápido pasa el tiempo. Se viene ya las fiestas patrias y sin duda esto también nos tiene que unir como peruanos y sobre todo también seguir trabajando por el desarrollo del país. 8:24, nos vamos, amigos oyentes, que tengan buen día. Mañana volvemos en este mismo horario con toda la información deportiva. Hoy los acompañó William Amán, estuvo Gonzalo Wilce, estuvo también Javier Chejia y por supuesto la grata presencia de nuestro colega David Ortiz, que se viene con la novedad de el Chinchilico Bot, ¿no? Chinchilico, nos vemos entonces, no te lajes, estás ahí medio tembloroso porque no estás bien en los controles, ¿no? No estás bien en los controles, no creo que estás pidiendo tu recambio. Bueno, tranquilo porque se viene, por supuesto, la programación de nuestra emisora Surfui y nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Que tengan buen día, amigos. Permiso. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud. Yachtanchi.